Y profundizamos en uno de los dos temas que trataba a su manera Botinelli recién, en el tema de la seguridad social, la reforma y qué nos trae en el presente, qué ya viene trayendo, qué aguas trae este río y qué puede pasar en el futuro. La mesa representativa del PIT-CNT tomó la decisión tras un debate de 5 horas. Los sindicatos tenían 3 opciones cuando se discutió esto, que eran la propuesta de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que obtuvo 16 votos y ganó, la que analizaba recién Botinelli con sus 3 pilares, la iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNRWA, que proponía un plebiscito para derogar, sí, la reforma previsional, la reforma jubilatoria, pero sin eliminar la SAFAP, consiguió 14 votos, 2 menos, y la posición de no realizar ninguna consulta popular a la espera de un nuevo gobierno que realizara una nueva reforma jubilatoria. También obtuvo 14 votos, así que 16, 14, 14. Por una diferencia de 2 votos, el PIT-CNT, y partido casi en tercios, en su mesa representativa, el PIT-CNT adoptó oficialmente la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y estamos con su presidenta, Karina Sosa. Gracias, Karina. Gracias a ustedes por la invitación. Karina, decía Jorge, 16, 14, 14 fueron los votos que dejaron dividido prácticamente en tercios, ¿no?, en lo que fue esta decisión. La mesa representativa tiene 48 votos, pero 4 sindicatos no se presentaron a la votación, por eso el total nos da 44. El hecho de que haya sido una votación así, ¿no?, tan dividida y tan tensa, ¿les hizo pensar de alguna manera en rever la decisión o no? Bueno, hay momentos en la vida de un país en los que algunos sindicatos tenemos la responsabilidad de llevar adelante cuestiones que vienen del pasado. A 27 años de la instalación de la SAFAP, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social mantiene tan vigente como en el año 99 la eliminación de las mismas, porque el resultado para la población más vulnerada no ha sido el mejor, ¿verdad? Entonces, en ese marco nosotros entendimos que si bien ustedes lo ven como una división en 3 tercios, nosotros vemos la oportunidad de acordar entre las partes que sí querían ir a un plebiscito, que somos nada más ni nada menos que 30 sindicatos, y acá cabe hacer una aclaración, ¿no? Hay 48 sindicatos en la mesa representativa, lo cual no quiere decir que por fuera no haya muchísimos más que también son proclives a ir a un plebiscito para la derogación de la SAFAP, que es una bandera que ha levantado el movimiento sindical desde siempre. Entonces, pasando raya, entendemos que no se partió en 3, sino que, bueno, algunos prefieren pensar que el sistema político va a resolver sus problemas, otros entendemos que llevan muchos años y no lo han hecho, por tanto tenemos que tomar acciones, y un poco también desmitificar el hecho de que el PIT-CNT sea el brazo articulador del Frente Amplio, ¿no? Porque eso también se dice y se dice mucho. Nosotros entendemos que acá se marca una clara tendencia de que no estamos atados a ninguna fuerza política y tenemos independencia de clase. ¿Tienen pensado ya los tiempos de iniciar la campaña, los tiempos de la redacción final del proyecto para el nuevo texto de la Constitución que se va a poner a consideración de la ciudadanía? Es claro que hay que empezar cuanto antes, porque los plazos ya están corriendo. A abril 27 tendríamos que estar entregando ya las firmas necesarias, que son unas 270.000. Y bueno, cuanto más tiempo se pierde en presentar el texto, más tiempo se demora en que la Corte haga la devolución propia, ¿verdad?, de si es correcta, como está presentada en su forma y en su contexto, no en el contenido, eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, bueno, estamos en los últimos, en las últimas letras, digamos, de la redacción, y vamos por buen camino. Entendemos que los 3 puntos son muy claros, que la posición que obtuvo la mayoría es la que hay que respetar, y esos 3 puntos están claros y son fáciles de explicar, además. Curiosidad, perdóname, más personal que periodística. Deben tener constitucionalistas de fuste asesorando, porque no se le puede errar el bizcochazo en la redacción. O sea, la redacción, el punto, la coma, la palabra son fundamentales. Sin lugar a dudas, hay un trabajo fuerte de tipo técnico. No somos nosotros los que redactamos cuestiones jurisprudenciales. Sí tenemos
la capacidad de darnos cuenta cuando algo no va a funcionar para el sistema de seguridad social uruguayo, porque trabajamos en esto, pero sí, no vamos a dar nombres, pero obviamente que tenemos un equipo consistente detrás. Karina, uno de los 3 puntos de la iniciativa es el tema de la edad de jubilación, ¿no? Recordemos que lo que es una de las consecuencias inmediatas de la actual reforma es que las personas se pueden jubilar y después seguir trabajando. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, nosotros vemos que seguir trabajando una vez que tenés causal se hace más que nada por necesidad y no por gusto, ¿no? Entonces entendimos que ya que quien presenta esta reforma jubilatoria habla en su origen de que va más por el lado de paliar un déficit, de bajar el gasto y de no poner generaciones contra generaciones porque hay demasiada gente mayor, no entendemos cómo puede ser un beneficio seguir trabajando después de los 60 años. Por tanto, entendimos que es tan valioso el derecho al trabajo como un derecho social que está contemplado en la Constitución, como también el derecho a decidir cuándo uno se quiere retirar. Y aumentar la edad de retiro no implica que eso mejore este sistema tal cual está, ¿verdad? Porque genera 2 problemas fundamentales para nosotros. El primero es que alarga la vida laboral de la persona, impidiendo que las nuevas generaciones obtengan un puesto de trabajo en un país donde no hay políticas públicas de empleo que fueran asociadas a esta reforma. Se hizo una reforma solamente pensando en aumentar la edad y no dando otras oportunidades ni buscando otra fuente de financiación. Y el segundo problema que vemos es que la gente tiene que tener el derecho de decidir a los 60 años si quiere seguir en el mercado de trabajo, si quiere retirar, porque hay una vida después de eso, pero lamentablemente es la última etapa de la vida y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Y qué otras formas de financiación podrían ser, por ejemplo? Bueno, hay un montón de formas de financiación que se podrían haber no invocado. Es el único camino simplemente aumentar la edad. Exoneraciones, por ejemplo. Ustedes creo que habrán escuchado decir que el BPS tiene un déficit de 650 millones de dólares anuales. 285 millones corresponden a exoneraciones a capitales, que se supone que son erogaciones que no se hacen a los efectos de que se generen puestos de empleo. Ahora, nadie controla que esos puestos realmente se generen, de hecho se pierden. A capitales siendo, ¿qué es lo que son? Para que nos quede claro. Exoneraciones puedes tener, mirá, de varios tipos. Hay algunas que son por constitución, otras por leyes. Tú tenés, por ejemplo, las zonas francas, tenés, para ser bien concisa, las mutualistas. El mismo médico o enfermera que trabaja en salud pública, trabaja en una mutualista. Bueno, en salud pública el patrón, que es el Estado, paga 19,5% por su trabajo, por el salario. En la mutualista paga 0%. Lo mismo sucede en los colegios privados. Se le computa el aporte sin que el aporte se realice. Claramente, eso lo absorbe el Estado y ahí es donde se engrosa el supuesto déficit del BPS, ¿verdad? Se aumenta. El tema del aumento de las pasividades más bajas se ha dicho en estos días y es muy claro que, claro, los jubilados, los pasivos, no pueden parar el país, no tienen esa fuerza para negociar, de generar un paro. Entonces, al atarlo al salario de los trabajadores, se podría generar un poco más de justicia. ¿Es por ahí que piensan atacar este tema? ¿Y la asociación sería con el salario mínimo nacional o todavía no está definido? Sí, eso? Está definido. Es con el salario mínimo. Así tal cual se votó en la mesa representativa y así debe de respetarse porque fue la resolución que se tomó. Y hay que tomar una unidad de medida en algún momento y entonces lo que tú decías, en el sentido de la justicia, bueno, ayudar un poco a aquellos trabajadores que en algún momento fueron activos, que lucharon por aumentar sus salarios, ayudarles nosotros ahora a ellos que no tienen la capacidad de movilización o de lucha que puede tener un activo, ¿no? E igualar la jubilación mínima al salario mínimo, 100%. Sí, de acuerdo. Bien. Karina, ¿cuál es el estado de situación del BPS hoy? Bueno, el BPS hoy está en el mínimo histórico de trabajadores en plantilla. Estamos hablando que no pasamos apenas los 3.500, de los cuales hay 500 que son becarios y pasantes que realizan tareas estructurales. Estamos atravesando una situación muy penosa en el sentido de que no podemos cumplir con las agendas y la demanda. Estamos atravesando un momento en el que los compañeros se enferman trabajando porque están excedidos de sus capacidades, además de que se introdujo esta reforma de seguridad social sin la debida capacitación,
ni tampoco la puesta en marcha de forma segura. ¿Y eso qué genera, por ejemplo? Y eso genera incertidumbre. A ti si te ponen aquí a dirigir el programa y no te dicen cómo se utilizan los mecanismos o cuáles son las pautas que te dan tus asistentes para poder iniciar la conversación o lo que sea, seguramente vayas a tener algún problema para adaptarte. Bueno, esto es igual y es peor porque estamos hablando de derechos de personas que necesitan el dinero para sobrevivir. Y hoy yo si me quiero jubilar y tengo causal, cuando paso a la página de BPS, porque es la única manera que tengo para agendarme, me están dando para enero fecha. Aún teniendo causal, tengo que esperar hasta el mes de enero para que me atiendan recién. Entonces eso es bastante injusto en el sentido que no estamos cumpliendo con el rol del BPS, que es un rol garantista de derechos y que atiende a la población más vulnerable que tiene derechos para adquirir, ¿no? Para enero están agendando para consultas personales por cualquier tema. Estábamos hablando específicamente de jubilaciones. De jubilación, ¿Y eso sí. después qué le Toda pasa a consulta jubilatoria para enero. Te agendan si te agendas hoy. Sí, claro. Así que ahí se te demora todo después. No quiere decir que no te vayan a pagar retroactivo, ¿verdad? Porque se toma en cuenta la fecha Pero vamos a poner un ejemplo claro. Sí. Yo tengo 60 años de edad y 30 de trabajo, sí los tengo, ¿verdad? Entonces, me despiden por notoria mala conducta. Eso ya quiere decir que yo no tengo derecho al seguro de paro. O sea, que mensualmente no voy a tener ningún ingreso. Si yo tengo que esperar hasta el mes de enero para que a mí me atiendan, ¿qué hago yo de aquí de agosto hasta enero? ¿No hay mecanismos de urgencia para casos así? Mira, puede haber muy buena voluntad de algún funcionario público, sobre todo en el interior del país, yo soy del interior, que manejamos las agendas de forma, por decir... Humana. No, pero no se trata de que acá en Montevideo no se sea humano. Es que realmente humanamente es imposible atender la demanda que hay. Porque realmente además está claro que pone en una situación muy injusta al funcionario. No es él el que tiene que decidir a quién atiendo rápido y a quién no. Correctísimo. Nosotros tenemos 3.500 funcionarios. Averigüen cuántos funcionarios tienen las intendencias municipales de cada departamento y después díganme si en todo el territorio nacional un organismo que vela por los derechos de la gente más vulnerable que necesita los ingresos para subsistir, no debería de tener un tratamiento diferencial y más en el contexto de la aplicación de una reforma de la que muy poco se sabe y hay cosas que no están claras todavía. Me quedé pensando, la última por mi parte, esto que decías, mínimo histórico de funcionarios. Es fuerte cuando pienso que debemos estar muy cerca de un máximo histórico de cotizantes, ¿no? O sea, porque se blanqueó mucho el trabajo, mucha gente empezó a aportar en los últimos quinquenios. ¿Cómo llegamos a esto? Y bueno, esto viene de gobiernos anteriores, no es de ahora. Se reponía 3 por 2 vacantes y se pasó a reponer 3 por 1, en un momento fue 3 por 0. O sea, se jubilan 3, entra solo 1 y después se jubilan 3 y que te ayude. Exactamente, a este nivel hemos llegado por la insistencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que insiste con recortes en lugares donde necesita asistencia. Realmente es desesperante, porque aparte la gente se presenta en las puertas del MIDES y hace cola desde las 5 de la mañana a veces para algunas prestaciones que da el MIDES y terminan ¿dónde? En BPS, porque no saben a dónde recurrir. Toda persona que necesita ayuda recurre a BPS porque es lo que tiene más cerca o lo que tiene más claro. Entonces, si vaya, sí será importante atender a toda esta población y en todos los sentidos, ¿no? Muy bien. Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, muchas gracias. ¿Se sabe más o menos cuándo puede haber novedades de la redacción de la propuesta o...? Debería de estar terminada, ya estamos en los últimos, como te decía, en las últimas pinceladas. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos reencontramos con La Letra Chica el próximo miércoles. Línea de 3 viene ahora. Línea de 3, se viene el deporte aquí a la pantalla de TV Ciudad. Volvemos el miércoles 21 horas en vivo por acá. Chau, gracias por estar.